teórica de PCR en tiempo real y un poco del procedimiento que se hace en un laboratorio de biología molecular. Y luego hacemos la parte procedimental. Vamos a requerir un representante por mesa para que pueda hacer el procedimiento que tiene que es hacer el periodo del máster, ¿no? Que es el mix que vamos a preparar para la PCR en tiempo real. Entonces, en esta primera parte vamos a ver los fundamentos, las aplicaciones que vamos a hacer. Esta práctica, si bien es cierto, está dirigida a hacer la identificación molecular por PCR en tiempo real de los arbovirus, dengue, zika y chikungunya. Sin embargo, tiene aplicación para más campos, ¿no? Entonces, que sea aplicado al curso de microbiología, lo vamos a ver en cuanto a infecciosas, sobre todo a virus, pero tiene cantidad de aplicaciones de la PCR en tiempo real. Entonces, ¿cuál es la importancia en salud humana y en medicina? Es que acorte el ciclo de diagnóstico. Entonces, como tenemos resultados mucho más pronto, porque es la característica de este tipo de pruebas, es que son altamente sensibles, son específicos, además son automatizables y tienen protocolos muy cortos. Eso quiere decir que al cabo de una hora o una hora y media podemos tener resultados, y resultados bastante importantes, que aportan bastante información, ¿no? ¿Y qué más? Amplía el espectro de patógenos. Recuerden que como parte del curso nos está viendo que hay patógenos bacterianos, hay patógenos fúngicos, ¿no es cierto? Que son una mayoría de ellos a los que se dedican los laboratorios de microbiología convencional, es decir, al hacer el cultivo o las identificaciones por pruebas directas o por coloraciones, ¿no es cierto? La parte microscópica. Sin embargo, desde ya hace más de 20 años, el laboratorio de biología molecular saltó de los laboratorios de investigación hacia los laboratorios de diagnóstico, es decir, hacia el laboratorio clínico. Por lo tanto, en nuestro país ya tenemos como 15 años de presencia de este tipo de laboratorios en la parte clínica, y gracias a la pandemia de COVID-19 actualmente tenemos más laboratorios que han sido implementados. Solamente es cuestión de que haya personas que impulsen que esos laboratorios no se vayan a perder y más bien se aprovechen para poder realizar otro tipo de pruebas, ¿no? que son muy necesarias porque ya no tenemos tanta cantidad de muestras como para poder hacer procesamiento con SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir que amplíe el espectro de patógenos? Entonces, no solo es que va a detectar bacterias, que podríamos hacerlo también por metodologías convencionales, también va a hacer que se detecten patógenos exigentes para su desarrollo, por ejemplo, Neisseria, ¿no? que son muy exigentes para su desarrollo y cultivo, o aquellos que son de crecimiento lento como microbacterias, por ejemplo. Y además amplia el espectro porque podemos además hacer la identificación de patógenos virales que son no cultivables, ¿no? Por lo tanto normalmente no se detectaban en los laboratorios de diagnóstico convencional. Entonces, y lo mejor es que acorte el ciclo de diagnóstico porque ¿cómo es el ciclo de diagnóstico de microbiología, ¿no? A partir de una muestra que hacemos, se hace un grano, luego se tiene que hacer la siembra, esperar que el cultivo desarrolle dependiendo de qué tipo de microorganismo, ¿no? 24, 48 horas. Luego hay que hacer la identificación bioquímica con las pruebas de diferenciación. Después de eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la identificación de la sensibilidad antimicrobiana, y eso va acumulando el tiempo, ¿no? Va haciendo 2, 3 días, hasta un poco más. Mientras que con las pruebas moleculares que tenemos la facilidad de que directamente de una muestra de un paciente sospechoso podemos hacer la identificación. Lo más extendido que puede tener este tipo de protocolos son 3 horas. Entonces, más o menos en 40 minutos hasta 3 horas, siendo un protocolo muy extendido, podemos tener resultados mucho más rápidos. Esto creo que ustedes lo conocen, si recuerdan la práctica que, si no han revisado, vimos en la práctica que tiene que ver con los virus respiratorios. Ahí les explicamos cómo es el flujo en un laboratorio de biología molecular. Todo inicia con que tenemos una muestra biológica que podría ser isoparillo, podría ser sangre, ¿no es cierto?, suero, plasma, dependiendo, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, vamos a hablar del suero porque a partir de esa muestra es que se ha hecho la extracción del RNA para poder hacer la identificación de dengue, zika y chikungunya. Entonces se hace la extracción de ácidos nucleicos, luego se hace la amplificación. La amplificación es el proceso que en realidad nos permite tener copias, millones de copias in vitro en
y esto se realiza en un equipo que es el termociclador, que ahora ustedes lo van a conocer. Nosotros tenemos una versión bastante compacta del termociclador para que ustedes puedan observarlo, y luego se hace la detección de los productos que se han amplificado por PCR. A ver, un poco para que expliquen de qué se trata la estructura de ácidos nucleicos. Bueno, el objetivo aquí es, teniendo la muestra, y la muestra que tenemos células, ¿no? Células, y tenemos los patógenos, pueden ser bacterias, virus, en este caso, que es la parte del curso que nos toca revisar. Por lo tanto, el objetivo es separar los ácidos nucleicos de interés, en este caso de los virus, del resto de componentes celulares, ¿no? De proteínas, lípidos. Es aislarlos a partir de esta muestra biológica y simplemente quedamos con los ácidos nucleicos. Ese es el objetivo. Esto se puede hacer por diferentes estrategias, que es muy común en el laboratorio. Inclusive, actualmente hay procesos que son automatizados, con los cuales ya se cuenta y se podría hacer esa extracción. Ustedes van a tener una muestra de RNA que ya se extrajo en la mañana, previo a partir de la muestra de suero de paciente que ya sabíamos que está confirmado que tiene dengue, ¿no es cierto? Entonces se supone que va a amplificar una muestra positiva. Y luego simplemente ¿qué se hace? Se hace procesos de purificación para poder obtener el DNA o RNA, dependiendo de qué es cuál es el interés, ¿no? En general ácidos nucleicos. Teniendo estos jóvenes, teniendo ya nuestros ácidos nucleicos extraídos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la amplificación. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de amplificación o escuchen hablar o lean en algún paper, en alguna literatura, lo van a encontrar como test de amplificación de ácidos nucleicos, o por sus siglas en inglés, ¿no? Como NAAT, entonces como NAT. Se refiere a los protocolos, a las metodologías que tienen que ver con amplificación de ácidos nucleicos in vitro. Y uno de los más usados, de los más conocidos, de los más populares es la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces veamos de qué se trata la reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, es un método enzimático que lo que hace es amplifica millones de veces, ¿no es cierto?, de manera exponencial en un tubo de proceso in vitro un fragmento específico de interés de DNA. En este caso lo vamos a hacer para el virus D. Y es cierto que ustedes pueden ver, ese virus es RNA. Lo que pasa es que no se hace PCR a partir de RNA directamente. ¿Ya? Eso que les quede clarísimo. Si ustedes leen alguna literatura de que se está haciendo PCR a partir de RNA, es que hay un procedimiento previo que hay que hacer. ¿Ya? Siempre es a partir de RNA directamente. Entonces, aquí se fundamenta en algo que ustedes ya conocen, que es la replicación fisiológica del DNA, ¿no? Inclusive toma algunos elementos de ellos, que son por ejemplo los cebadores o los iniciadores, que son los que dan la especificidad, ¿no? Y la polimerasa. Entonces, jóvenes, actualmente se supone que hay hasta 3 generaciones de reacción en cadena de polimerasa, del PCR. Entonces, la primera generación tiene que ver con PCR convencional o PCR de punto final, también lo llaman. Y es una PCR que tiene por lo menos 2 pasos. Primero amplifica, simplemente se hace la amplificación de los ácidos nucleicos, y luego se hace un procedimiento separado, porque hay que hacer la identificación de los ácidos nucleicos amplificados. Esto se puede hacer por hibridación o se puede realizar por electroforesis, ¿no? Electroforesis en gel de poliacrilamida o de agarose, que deben haber escuchado en algunos cursos previos de biología molecular y celular, o también creo que ustedes llevan también, algunos de ellos me mencionaron que habían llevado un curso de biología molecular, ¿no? Que como era electivo, muchos no lo llevaron. Mi consejo es que sí lo lleven, jóvenes, porque de acá a unos 5 años ustedes van a ser médicos y esto no es el futuro, por si acaso, esto ya es nuestra actualidad, está presente en nuestra realidad. Y ustedes tienen que saber interpretar el fundamento de las pruebas moleculares, porque justamente ustedes van a tener que hacer el petitor de este tipo de pruebas. Luego una segunda generación de PCR, la PCR en tiempo real, y eso sucede en un solo paso. Una vez que coloquemos los tubos de reacción con el master leaf, con esa mezcla de reactivos en el equipo, lo dejamos ahí simplemente por su fundamento, que ustedes van a ver ahora de qué se trata. No requerimos hacer un paso posterior, ¿no? Simplemente se van a ver curvas de fluorescencia en un computador. Por eso es que este termociclador va adosado a un computador. Eso vamos a hacer la interpretación de unas curvas.
Entonces, jóvenes, ¿de qué se trata el Master Lead que hemos ido mencionando ya varias veces en esta presentación? Se trata de la mezcla de los componentes que se colocan para realizar esta reacción en cadena de polimerasa. Tiene que ver con el agua molecular, y el agua molecular, inclusive hasta el agua, tiene unas características especiales en biología molecular, y por lo menos tiene que ser tridestilada, ideal que sea pentadestilada, ¿no es cierto?, y pasada por filtros de ozono y por UV. Luego tenemos el buffer, que es el que va a la estabilidad del pH. Tenemos el catión divalente, que es el que va a estimular a la polimerasa, a la enzima, a que haga esta acción de poder extender una nueva cadena. Luego tenemos desoxinucleótidos, que son los que se van a ir colocando uno tras otro para extender la nueva cadena, como si fuesen unos ladrillos, mis amigos, ¿no? Entonces, podría ser eso. Y los primers, o los cebadores, los iniciadores, como se les conoce también, esos son los que le dan la especificidad a la PCR. Entonces, podemos poner todos los componentes, pero aquí es el que nos va a indicar de que esta PCR va a ser está como motivo de identificar, por ejemplo, en la reacción nuestra que vamos a ver hoy día, dengue, zika y chikungunya. Esos son los que dan la especificidad. Luego se coloca el ácido nucleico molde, ¿no es cierto?, que en este caso va a ser RNA, que ya se ha extraído. La polimerasa, que es la que va a hacer la acción de polimerizar, de formar una nueva cadena. Y como se trata de PCR en tiempo real, además de todos estos componentes, incluye sondas fluorescentes, ¿no es cierto?, porque justamente es el fundamento de la PCR en tiempo real. Entonces, un poco el equipamiento de la PCR en general. Estos son equipos de PCR convencional, se basan en estas placas, y más bien estos son equipos de PCR en tiempo real, ¿no? Siempre van adaptados a un computador para poder observar ahí las curvas de fluorescencia. ¿Qué es lo que hace este equipo? Y es el que ustedes ven aquí también, es un termociclador, es más compacto, más pequeño, pero hace la misma función, amplifica, ¿no es cierto? Y lo único que hace es controlar las temperaturas, ¿no es cierto? Tiene esta capacidad de estar a temperaturas tan altas como 95 grados, y luego en fracción de segundos, 15 segundos, 30 segundos, cambiar a 55 o 60 grados, y luego en esa misma fracción de tiempo también subir hasta 72 grados. Y luego este ciclo se repite, porque esas son las tres etapas de la PCR. No sé si alguien recuerda, pero un ciclo de PCR tiene tres etapas, ¿no?, que es la denaturación a 95 grados, la hibridación o el alineamiento, como se le llama, que sucede en promedio a 55 grados, y luego se incrementa la temperatura hasta 72 grados en promedio, donde la polimerasa empieza a amplificar, ¿no?, a polimerizar. Entonces, es justo el paso de extensión. ¿Viste? Y aquí, para justamente lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto?, que sería, entonces, si tenemos un DNA de interés, una secuencia de interés, el primer paso que sucede, que las células a 95 grados, los ácidos se separan, ¿no?, en hebras simples. ¿Por qué se tienen que separar en hebras simples en este proceso de naturación? Porque para el siguiente paso, que es el alineamiento, que sucede en promedio 55 grados, requerimos que nos sirvan de molde, donde los primers, los iniciadores, los cebadores, se van a unir a cada uno de los moldes, ¿no?, de las células moldes. Luego, a 72 grados, ¿qué va a suceder? Es que la polimerasa va a empezar a extender esta cadena a partir de este primer, ¿no? Empieza a colocar uno tras otro de nucleótidos, por lo tanto la cadena se extiende, y eso es en ambos sentidos, ¿no? Polimeriza en ambos sentidos, por lo tanto tendremos copias, y esto se repite muchas veces, se va a repetir muchas veces, que puede ser hasta 30, 40 veces, y esa es la cantidad de copias que tendríamos al cabo de 30 ciclos. Entonces se da cuenta que es una amplificación exponencial. A partir de una secuencia va 2, luego a 4 y así, y se va amplificando de esa manera. Entonces, si son 30 ciclos de estas tres etapas, tenemos esta cantidad de copias. Es cantidad de copias suficientes como para poder ser detectado un patógeno, que es el caso nuestro. Jóvenes, ahora el fundamento de PCR en tiempo real. Hemos dicho que las PCR tienen tres etapas, ¿no? El primero es la denaturación, donde sucede lo mismo. Lo que pasa es que en PCR en tiempo real, además de los primers, hemos dicho que hay sondas, ¿no? Y las sondas están marcadas con sustancias fluorescentes. Entonces, ¿qué sucede? Es que esta sonda
igualmente va dirigida a una región de interés del patógeno, en este caso que nosotros buscamos. En el siguiente paso, en el alineamiento va a suceder ¿qué sucedería? Es que la proteína va a empezar a extender, ¿no? Se alinean ahí los primers, ¿no es cierto? Y también se alinean las ondas. Y en el siguiente paso, ¿qué sucede? En la extensión, la proteína se va a empezar a extender. Y al extender va a escindir, es decir, va a romper, ¿no es cierto?, a la sonda. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la sonda está marcada doblemente, mientras emite por un lado fluorescencia, la otra lo va a absorber, lo apaga, ¿no? Por eso se llama su apagador. Entonces, eso es mientras físicamente esté cerca. Pero ¿qué sucede cuando se desciende, ¿no? Es decir, se rompe la sonda? La fluorescencia que es emitida por este fluoróforo ya no puede ser apagada por el quench, ¿no? por el apagador. Entonces, esta fluorescencia más bien es captada por el vector de fluorescencia que tienen los termosimuladores en tiempo real, y en un momento se acumula tanta fluorescencia que ¿qué va a pasar? Es que lo vamos a ver como curvas de fluorescencia. Eso es lo que vamos a ver en el computador al final, cuando se han hecho la amplificación del DNA. Por eso es que se dice que está basado en la detección y cuantificación de la emisión de fluorescencia, ¿no? Y esto es lo que interpretamos finalmente como curvas de fluorescencia. Hay un concepto muy importante que ya se los había mencionado algunas veces cuando vimos la práctica de virus respiratorios, y es el CT, ¿no? A ver, yo creo que todos aquí se deben haber hecho la prueba la prueba molecular para COVID, ¿no? Alguna vez, imagino, o por lo menos recuerdan que cuando salía positivo le salía un valor debajo y decía CT y iba un valor, ¿no? Que era 13, 15, 20, a veces 30. Si no recuerdan, si todavía tienen su resultado, revísenlo y van a ver que hay un valor. ¿A qué se refiere eso? Pues es un parámetro que ustedes tienen que conocer muy bien para poder identificar las pruebas que son generadas por PCR en tiempo real. Ya, tiene que ver con que, habíamos dicho que al inicio empieza a acumularse fluorescencia, ¿no es cierto? Porque se está generando, cada ciclo que se va desarrollando en la PCR en tiempo real, se va acumulando fluorescencia. Llega un momento en esos ciclos de la PCR que esa fluorescencia supera, ¿no es cierto?, y se incrementa tanto que es estadísticamente significativo, por lo tanto se empieza a observar, ¿no es cierto?, como una curva de fluorescencia. A ese punto en el cual supera la línea base, es a lo que conocemos como el CT o el ciclo umbral. Entonces, justamente es este punto. ¿Para qué nos sirve ese punto? Sucede lo siguiente, jóvenes, que justamente el CT es inversamente proporcional a la cantidad de ácidos nucleicos presentes en la muestra inicialmente. Por eso es que en pandemia decían, ¿no? Si tienes un CT más bajo, es decir, si tenías un CT de 15, probablemente tengas mayor carga viral, decían, ¿no? Que no es exactamente correcto, pero es más o menos la aproximación es esa, ¿no? Porque debe haber mayor cantidad de ácidos nucleicos en la muestra. Mientras que si tienes un CT más de valor más alto, que si es 30, por ejemplo 35, debe corresponder con menor cantidad de virus, ¿no? De partículas virales, aproximadamente. A eso se refiere. Entonces, para eso nos sirve el CT, ¿no? Ese valor, porque eso nos va, clínicamente tiene mucha significancia, ¿no? Porque esto puede explicar, bueno, los CTs altos nos pueden estar indicando en CTs con valores de 30, 35, nos pueden estar indicando de que la infección ya está en progreso más días, ¿no? Puede ser que esté por día 7, día 10, por ejemplo. Que es más, en ese momento de repente es mucho más factible realizar pruebas de inmunoensayos que pruebas moleculares, o ambos a la vez. Mientras que si tenemos CTs más bajos, 10, 12 o 15, nos está indicando que la infección es mucho más reciente, debe tener pocos días de presentación, que muchas veces pasan desapercibidos. Esa es la importancia del CT, ¿no? Para hacer esa interpretación. Joder, ¿qué vamos a hacer en la parte procedimental? Lo siguiente. A ver, esto ya se reacciona mañana. Hemos hecho a partir de la muestra de suero del paciente que es sospechoso para dengue, se ha hecho la extracción de ácidos nucleicos automatizado, se realizó la extracción. Ya tenemos el RT de ello. Esta es la parte que vamos a realizar aquí en la universidad. Entonces, para eso vamos a pedir que un representante por cada mesa. ¿Cuántas mesas tenemos aquí presentes? 3.
¿4? ¿Cuántos meses? 4 meses. Entonces necesitamos 4 personas, un representante por mesa, para que pueda realizar la PCR. Jóvenes, silencio, por favor. Para que pueda realizar la PCR. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? A ver, les presento, este es el termociclador, que es el que ven aquí. Ustedes ven un equipo pequeño, es cierto, pero igualmente es un termociclador de PCR en tiempo real. Tiene capacidad para realizar hasta 48 pruebas, o sea, son unos tubos pequeños. Y después, ¿qué vamos a hacer? La interpretación de las curvas que se vayan a generar de haber hecho la PCR. Creo que tenemos... Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a disponer aquí de unos tubos pequeños, al cual... A ver, ¿ustedes saben usar micropipetas? Sinceramente. Quienes van a participar, ¿quiénes son las 4 personas que van a participar? Por favor, dos, ¿quién más? 1 por mesa, por favor. Mesa 12, mesa 12, mesa 9, mesa 10, 8, falta de la mesa 10, mesa 11 está acá, 13, solo 4 mesas. Hay 2 más. Sí, acá. Tenemos mesa 9, mesa 12, 10, ¿qué mesas son? Mesa 8. Hay personas de la mesa 11, 12. No le dejó antes a era. 11 y 12. 13. Ahora no te aguanto, ¿no? Tengo sueño. ¿Cuándo vas a sacar mañana? Pregúntale. ¿Cuándo vas a sacar mañana? ¿Cómo fue? Cuando vive Calante. ¿Cuánto sacas mañana? ¿Fisiología? ¿Cuánto dijiste? Yo dije Calante. ¿Tú cuánto dijiste? No dije todavía. ¿Cuánto vas a sacar? Solo sé que Van a preparar el mazo. Yo creo que hay imágenes que están listos para simplemente dispensar en los tubos de reacción. Van a colocar además el RNA de interés, ¿no? Eso es lo que van a hacer sus compañeros. Entonces, les preguntaba si saben usar micropipetas, porque obviamente podría ser que no lo hayan usado antes, para poder indicarles cuál es el procedimiento correcto, ¿no? ¿En qué estábamos? ¿Y a cuánto vas a sacar? No sé, mano. Como once soy feliz. yo solo sé que voy a sacar más que White. 16. ¿Tú? 16 teoría, 16 seminarios, 16 prácticos. Miércoles. Sí, pero tiene como un